José Mourinho. Muchos lo llaman arrogante, egocéntrico, provocador, el rey del ego, pero quizá Mourinho nunca fue eso. Quizá Mourinho siempre fue otra cosa, autoestima, porque el ego necesita que el mundo le recuerde constantemente quién eres. La autoestima no, y en este Real Madrid lleno de estrellas, esa diferencia puede cambiarlo todo. Mbappé, Vinicius, Bellingham, millones, campañas publicitarias, redes sociales, balones de oro, marcas personales y un vestuario donde muchas veces parece que cada jugador vive dentro de su propia película. Se habla mucho de ego en este Madrid, pero ¿qué tipo de ego? Porque no todo ego es igual. Está el ego inseguro, el que necesita validación constante, el que vive pendiente del reconocimiento, del foco, de los aplausos, del mirarme. Está el ego competitivo, el que quiere ser el mejor para ganar. Y luego está algo completamente distinto, la autoestima fuerte. La de personas que no necesitan demostrar quiénes son cada 5 minutos porque ya lo saben. Alfredo Di Stéfano tenía autoestima, Sergio Ramos tenía autoestima, Hugo Sánchez también la tenía. Y sí, también tenían ego, muchísimo, pero el ego estaba en su lugar. El problema nunca fue tener jugadores con personalidad. El Real Madrid siempre vivió de eso. El problema empieza cuando las personalidades individuales se vuelven más grandes que la identidad colectiva. Y eso es precisamente lo que lleva años ocurriendo en el Madrid. Porque esto no empezó ayer, no empezó con Mbappé, ni siquiera empezó con Vinicius. Esto viene de mucho más atrás. Desde hace años el Madrid ha ido construyendo un equipo lleno de talento, pero cada vez más vacío de jerarquía real. Durante mucho tiempo las victorias taparon demasiadas cosas, porque ganar anestesia. Cuando ganas una Champions nadie quiere mirar los problemas internos, nadie quiere preguntarse a qué juega realmente el equipo, nadie quiere hablar de los partidos donde el Madrid sobrevive más por calidad individual que por estructura colectiva. Y poco a poco el club fue entrando en una dinámica peligrosa, ganar sin construir una identidad clara. Mientras tanto el vestuario iba cambiando, se fueron perfiles como Ramos, Casemiro, Benzema, Kroos, Modric, jugadores con defectos enormes, sí, pero con una mentalidad competitiva salvaje y una jerarquía muy marcada, gente que entendía algo básico, el escudo estaba por encima de todo, y entonces apareció otra generación, más mediática, más emocional, más individualizada, más pendiente de la imagen, y Vinicius representa perfectamente esa transición, porque Vinicius es un jugador extraordinario, desequilibrante, valiente, capaz de romper un partido él solo, pero también representa muchas de las cosas que definen al fútbol moderno, la tensión constante con el entorno, la necesidad permanente de entrar en guerra con alguien, la hiperactividad emocional, la desconexión competitiva cuando el partido entra en el conflicto. Y aquí hay que ser claro, no hablo de los momentos donde sufrió racismo, porque ahí muchas veces tuvo razón y el fútbol español ha sido lamentable con él. Hablo de otra cosa, de cómo muchas veces termina jugando más contra el rival, el árbitro, la grada o el ambiente que dentro del propio partido, y eso acaba afectando al equipo, porque cuando tu estrella vive constantemente fuera del foco táctico, el colectivo se rompe. Zidane todavía imponía respeto, Ancelotti también, pero ni siquiera Ancelotti parecía capaz de controlar ciertas dinámicas emocionales del vestuario, y mientras tanto Florentino seguía obsesionado con un nombre. Si te está gustando el vídeo hasta este momento, apoyarías mucho dando un like, suscribiéndote y activando la campanita para no perderte más vídeos como este. Ahora sí podemos seguir. Mbappé, una historia que duró años, un noviazgo tóxico entre el Madrid y un jugador que parecía destinado a vestir de blanco desde hacía demasiado tiempo. El problema es que mientras el Madrid esperaba a Mbappé, el club se fue adaptando psicológicamente a su llegada, y eso tiene consecuencias, porque Mbappé no aterriza como un fichaje más, llega como una figura tratada durante años como el centro natural del futuro proyecto, un jugador con más de 250 millones de euros en patrimonio antes de cumplir los 26 años, un futbolista convertido en símbolo global antes incluso de alcanzar su madurez. Y aquí aparece la gran pregunta: si el PSG no logró controlar ciertas dinámicas durante 7 años, si entrenadores como Emery, Tuchel, Pochettino, Galtier o Luis Enrique terminaron conviviendo constantemente con ese ecosistema, ¿por qué en el Madrid iba a ser diferente? Porque el problema no es el talento, Mbappé tiene talento de sobra, el problema es la estructura alrededor del talento, y eso es lo que el Madrid parece haber perdido, jerarquía. Hoy el Madrid muchas veces parece un equipo donde todos quieren ser la cara principal del proyecto, y eso es peligrosísimo, porque los grandes equipos no funcionan cuando cada jugador intenta construir su propio reino, funcionan cuando todos aceptan una estructura superior, y aquí es donde Mourinho encaja, no porque venga a ganar títulos, ni porque sea el mejor entrenador. Mourinho vuelve por otra razón, porque el Madrid necesita reconstruir límites, necesita volver a crear una jerarquía emocional dentro del vestuario, porque Mourinho jamás tuvo problemas con los jugadores con personalidad, nunca. Además, le encantaban Cristiano, Drogba, Ibrahimovic, Terry, Materazzi, todos tenían un ego gigantesco, pero entendían algo, el grupo estaba por encima del individuo, y Mourinho era capaz de imponer eso. Por eso mucha gente no entendió realmente su primera etapa en el Madrid. Mourinho no ganó la Champions con el Madrid, pero construyó algo mucho más importante, recuperó el carácter competitivo de un club que llevaba años roto en Europa, le devolvió agresividad, ambición, mentalidad
mentalidad, hambre. Creó un equipo durísimo mentalmente, un equipo que luego Ancelotti terminó heredando. Muchas de las bases emocionales de las décimas nacieron antes, porque antes de ganar, el Madrid volvió a competir. Y ahora el club siente que necesita exactamente eso otra vez, porque el problema actual no parece futbolístico solamente, parece cultural. Y lo más curioso de todo es que el Florentino ya vivía algo parecido. En 2006 dimitió como presidente y dejó una frase histórica: he maleducado a los jugadores. Y quizá esa frase explica más del Madrid moderno de lo que parece, porque durante años el club ha seguido acumulando estrellas, pero muchas veces sin controlar el equilibrio interno del vestuario. Y cuando un club empieza a tener miedo de incomodar a sus propias estrellas, pierde autoridad. Hoy muchos equipos parecen más preocupados por proteger marcas personales que por construir identidades colectivas. Y ahí Mourinho sigue representando algo antiguo, la figura del entrenador que no pide permiso, la figura del entrenador que entra al vestuario y deja claro que nadie está por encima de la estructura. ¿Funcionará? Posiblemente a corto plazo no, pero esto nadie lo sabe. Mourinho ya no es el entrenador dominante de hace 2 décadas, pero en el fútbol actual en el que los vestuarios no son como antes, el mensaje del Madrid parece claro. El club entiende que no necesita más talento, necesita volver a saber quién es, porque durante años el Real Madrid tuvo jugadores con muchísimo ego, pero el escudo siempre tenía uno más grande. Si te ha gustado el vídeo recuerda, darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte más vídeos como este.